Secretos de la riqueza abundante. Adam J. Jackson. Introducción. Cuando la riqueza comienza a fluir, lo hace con tanta celeridad y abundancia que uno se pregunta dónde había estado escondida en todos esos años de escasez. Napoleón Hill. Think and Grow Rich. Para cuando llegamos a los 65 años, más del 90% estamos muertos, o muertos de hambre. Solo el 8% de los hombres y el 2% de las mujeres disfruta de una situación económica independiente, y menos de un 1% de la población es adinerada. ¿Por qué? ¿Qué sabe ese 1% que los demás no saben? ¿Son acaso más inteligentes? ¿Más cultos? ¿Trabajan más duro? ¿O simplemente tienen más suerte y la fortuna les sonríe? Durante años, todas esas cuestiones me inquietaron. Si la riqueza o la prosperidad es algo a lo que todos aspiramos, ¿por qué ni siquiera una de cada 100 personas la logra? ¿Por qué tantas tienen que hacer malabarismos para llegar a fin de mes? Se sienten atrapadas, incluso impotentes e incapaces de hacer sus sueños realidad. Sin embargo, un día conocí a un extraordinario anciano que me reveló los secretos de la riqueza abundante. 10 principios mediante los cuales uno puede procurarse no solo riqueza, sino riqueza en abundancia. La riqueza abundante no se mide exclusivamente por el saldo de tu cuenta bancaria, por la cantidad o valor de tus posesiones, sino que se trata más bien de contar con los medios necesarios para vivir la vida de la manera que tú elijas. Las circunstancias en las que te encuentres no importan, seas joven o mayor, casado o soltero, blanco o de color. Las circunstancias externas, el estado de la economía, el clima, la política gubernamental, no rigen nuestras vidas, están bajo nuestro control. Cuando comenzamos a tomar las riendas, a hacernos responsables de nuestra vida, nos damos cuenta de que tenemos poder para llevar a cabo cambios y hacer nuestros sueños realidad. A diferencia de muchas otras parábolas, los personajes de esta historia están basados en personas reales, si bien, como es lógico, he cambiado sus nombres. Es mi esperanza que su historia anime al lector a seguir su ejemplo y a crear riqueza abundante en su propia vida. Adam J. Jackson. Hertfordshire. Noviembre 1995. Un paseo por el parque. Aún estaba oscuro y hacía frío cuando el joven abrió la puerta de su casa y salió a la calle, pero no más de lo que cabría esperar a las 6 de la mañana de un lunes a principios de febrero. Las farolas estaban aún encendidas y ya se apreciaba un pequeño pero continuo fluir de coches. Hasta no hacía mucho, levantarse a las 8 había supuesto todo un esfuerzo, pero en los últimos meses se hallaba inquieto, y su patrón de sueño habitual se había vuelto intermitente y esporádico. Atravesó la calle y subió hacia el parque de la colina. Su padre siempre había tenido la costumbre de dar un enérgico paseo por el parque al amanecer para abrir los pulmones y despejar la cabeza antes de comenzar con las tareas del día. «Si das un paseo por la mañana temprano», le decía a su padre, «verás cómo te surgen nuevas ideas, inspiración y soluciones para tus problemas más difíciles». «Es como si los ángeles te susurraran», había dicho su padre. Pero en las 2 semanas que llevaba dando estos paseos matutinos, no había escuchado ningún susurro, ninguna idea nueva, ninguna inspiración, y sus problemas no tenían solución. Al pasar por los amplios chalés de la zona, se imaginó lo maravilloso que sería tener dinero suficiente como para vivir en una residencia tan majestuosa. Sería fantástico poder comprar y vivir en una de esas mansiones. Se dejó llevar, y en un instante, las imágenes de lo que sería vivir en una de esas residencias colmaron su mente. Se vio relajado en una sala de estar espaciosa y bien iluminada, disfrutando de un amplio jardín en un día soleado. Se imaginó amplios dormitorios de invitados
para alojar a los amigos y familia que desearan visitarle. Esta era su versión del paraíso. Pero cuando pasaba por la última de las casas señoriales del parque, las fantasías se fueron desvaneciendo y su mente volvió a la realidad. La cruda realidad era que nunca había tenido dinero ni para un piso pequeño, cuanto menos para una casa de esas dimensiones. Y a menos que le tocara la lotería, nunca tendría los medios suficientes para comprar una propiedad de esas características. Desde el punto de vista económico, la vida siempre había sido y posiblemente siempre sería una lucha continua. Ya en el parque, el joven se dirigió a la pista de deportistas y aceleró el paso hasta alcanzar una marcha rápida. Mientras caminaba, no pudo evitar sentir que el destino había conspirado contra él. Si hubiera tenido la suerte de nacer en una familia acaudalada, si se hubiera topado con la suerte y las oportunidades que otras personas encuentran en su camino. Pero la verdad era que el problema de este joven no era diferente del de la mayoría de la población. A fin de mes estaba en números rojos, y a la vuelta de cada esquina le esperaba un recibo que pagar. De una manera u otra, Dios sabe cómo, se las iba arreglando para salir adelante, pero eso era todo. Y en los últimos meses, con la depresión económica, estaba resultando aún más difícil. Le daba la impresión de que estaba trabajando más horas que nunca, pero ganando menos, y no podía ver la manera de levantar cabeza, menos aún de costearse todo aquello con lo que soñaba. Había soñado con convertirse en un escritor famoso, mantener a una familia y ser el propietario de su vivienda, pero dadas las circunstancias actuales, su sueño estaba todavía muy lejos de la realidad, y en lo más hondo de su ser no creía posible cumplirlo. De joven, quizás hubiera tenido el valor suficiente para abandonar su trabajo y buscar algo que le gustase más, pero con todas las deudas que tenía, ahora no podía permitirse el lujo de perder su empleo. Estaba atrapado en un trabajo que no estaba especialmente bien remunerado, sin alicientes y que no le interesaba de verdad. Muchos de sus compañeros parecían igualmente aburridos y faltos de interés. Para ellos, como para él, el trabajo era simplemente una forma de ganarse la vida, de sobrevivir. Y así, con el transcurso de los años, el joven adulto había renunciado a sus esperanzas y sueños de muchacho. A todo lo que ahora podía aspirar era a seguir sobreviviendo lo mejor que pudiese. Mientras seguía andando por el parque, lo único que podía esperar y pedir, si es que los ángeles existían, era que uno de ellos le susurrara alguna idea, alguna inspiración que por arte de magia le diera un vuelco al destino. El joven estaba tan ensimismado en sus propios pensamientos que no había notado la salida del sol sobre el roble al este del parque, ni la canción de los petirrojos, ni siquiera se había percatado de que un anciano caminaba ahora a su lado. El encuentro. Una voz sacó al joven de su ensimismamiento. «Buenos días», le dijo el anciano de aspecto oriental que caminaba a su lado. «Buenos días», replicó el joven, al tiempo que miró al anciano de soslayo. Era un hombre bajo, cuya cabeza apenas le llegaba a los hombros, y vestía un chándal negro. «¿Le importa si me uno a usted?» «Siéntase como en su casa, si puede mantener mi paso». Lo intentaré», replicó el anciano con una sonrisa, al tiempo que aceleraba el paso. «Tiene usted el aspecto de un hombre con problemas». «No realmente», replicó el joven sin levantar la mirada. «¿Sabe usted? En mi país, China, creemos que todo problema trae consigo un don y que cada adversidad contiene la semilla de un beneficio similar o mayor. Es cierto para todo, incluso para los problemas económicos». El joven contuvo la respiración ante las palabras del hombre. «¿Qué beneficios se pueden derivar de tener problemas con el dinero?», dijo al tiempo que le miraba de frente.
Los problemas económicos abren la puerta a la riqueza abundante, a una riqueza más allá de lo que jamás haya soñado. ¿Cómo es posible? ¿Sabía que muchos de los hombres más ricos y famosos del mundo, en una ocasión u otra, han estado en la ruina o han sido pobres? No. replicó el joven con un movimiento de cabeza. Abraham Lincoln estaba en la bancarrota a los 35 años y, sin embargo, se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos de la historia de los Estados Unidos. Og Mandino era un vagabundo y un borracho, pero llegó a ser uno de los escritores de más éxito de todos los tiempos. Y Walt Disney se arruinó varias veces antes de crear el imperio Disney. El joven estaba perplejo. Siempre había creído que el ser pobre o arruinarse era algo que le pasaba solo a los fracasados y a los perdedores. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede alguien beneficiarse del hecho de no tener un céntimo? Es muy simple. La gente no busca la prosperidad cuando está satisfecha con sus vidas. Necesita inspiración o estar desesperada antes de introducir cambios en ella. Unos pocos se tropiezan con la inspiración, pero muchos otros cambian porque se ven forzados a ello. Cuando realmente estás desesperado, comienzas a cuestionarte tu vida y la naturaleza de las preguntas que te haces conforman tu destino. El rostro del joven comenzó a recuperar el color, pero su expresión era aún de incredulidad. Permítame preguntarle algo. ¿En qué pensaba cuando le interrumpí? No estoy seguro. Supongo que me estaba preguntando por qué me suceden ciertas cosas. ¿Dónde cree que le llevará ese tipo de preguntas? No lo sé. Exactamente. Le conducen a «no lo sé». O mucho peor, le conducen a respuestas falsas. Las preguntas con «¿por qué?» siempre son así. Su cerebro siempre buscará una respuesta a la pregunta que usted se haga. Las preguntas con «¿por qué?» no albergan esperanza, ni soluciones, ni futuro. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo tal lío? ¿Por qué no puedo levantar cabeza? Esas cuestiones no le llevan a uno a ninguna parte. Los grandes hombres se hacen otro tipo de preguntas. Se preguntan ¿cómo? ¿Y qué? ¿Cómo puedo mejorar mi calidad de vida? O mejor aún, ¿qué necesito hacer para crear riqueza en mi vida? No lo sé. Lo que necesito no son preguntas, sino respuestas. Pero si lo que desea es hallar la respuesta correcta, primero debe hacerse usted la pregunta adecuada. Está escrito en la Biblia. Busca y encontrarás. Pide y se te dará. Suena muy bien, pero la vida no es tan simple. ¿Cómo lo sabe? ¿Lo ha intentado alguna vez? Tal vez la vida sea más sencilla de lo que usted cree. Bueno, a mí no me parece tan sencilla. Haga lo que haga, no puedo levantar cabeza. Lo he intentado todo, pero nada funciona. No olvide la regla de oro para la solución de problemas. ¿Qué es? Cuando crea que ya ha explotado todas las posibilidades, recuerde una cosa. No lo ha hecho. Todo eso está muy bien, pero no veo qué más puedo hacer. Nunca he sido adinerado y no creo que nunca lo sea. Tal vez no tenga lo que se precisa para ello. ¿Y qué es exactamente lo que se precisa que usted no tiene? No sé. Para empezar se necesita dinero para hacer dinero. ¿Y qué le hace pensar eso? ¿Sabía que Aristóteles Onassis comenzó su empresa con menos de $200? Ningún título universitario y ningún pariente rico. Y sin embargo, se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, quizás tuvo suerte. Aventuró el joven encogiéndose de hombros. La mayoría de las personas ricas comienzan con muy poco o ningún capital. Anita Roddick empezó la cadena Body Shop elaborando sus productos de cosmética en una cochera. Bill Gates, uno de los hombres más ricos en la actualidad, amasó su fortuna gracias a las innovaciones que introdujo en la industria de la informática. Anthony Robbins, el escritor de bestsellers y uno de los líderes más entusiastas del desarrollo personal, estuvo en una ocasión en la ruina y viviendo en un pequeño apartamento. Sin embargo, se las arregló para darle un giro a su vida
y en menos de un año se hizo millonario y compró un castillo a 3.500 metros de altitud con vistas al océano. ¿Cree que el éxito de estas personas se debió a un golpe de suerte? Bueno, puede que no fuera solo eso. Pero uno necesita un golpe de suerte de vez en cuando, ¿no? Todas las personas que han acumulado dinero comparten una característica muy importante: responsabilidad personal. Han tomado responsabilidad por sus acciones y decisiones. No culpan a la economía ni al gobierno, al tiempo o a su infancia de los problemas que tienen. Las personas acaudaladas no esperan a tener un golpe de suerte o a que surjan las circunstancias adecuadas. No. Toman la iniciativa y buscan soluciones. Hacen la firme determinación de triunfar. Puede que tenga razón. Todo lo que sé es que siempre he tenido que esforzarme para salir adelante económicamente. Puede que sea mi destino. El único destino que existe es el que uno crea. El hecho de que nunca haya sido pudiente no significa que nunca lo vaya a ser. La lección más importante que usted puede aprender de la vida es que su futuro no tiene que ser lo mismo que su pasado. Solo si continúa haciendo las cosas que siempre ha hecho, continuará obteniendo los resultados de siempre. Los dos hombres prosiguieron su marcha a lo largo del lago en la cara norte del parque. Se cruzaron con dos personas haciendo footing, cuyos alientos se condensaban por el aire frío. El hombre más joven reflexionaba sobre lo que el anciano había dicho. No cabía duda de que sus palabras tenían sentido, pero aún no estaba convencido del todo. No se necesita tener dinero para hacer dinero. No hace falta tener parientes ricos, ni un título universitario, ni un golpe de suerte. Uno tiene todo lo que necesita para procurarse riqueza. ¿Usted cree que es tan sencillo? Claro que lo es. La suerte no tiene nada que ver con esto. Usted, al igual que cualquier otra persona, tiene el poder de crear su propio destino. ¿Está usted sugiriendo que cualquier persona puede volverse acaudalada? Por supuesto que eso es lo que digo. ¿Y sabe una cosa? Pues que la mayoría de la gente es rica, pero no lo sabe. ¿Qué quiere decir? Las personas que posean algún tipo de riqueza lo sabrían. Uno lo creería así, pero no es cierto. Usted es un ejemplo típico. ¿Se considera pobre porque tiene que esforzarse para pagar sus cuentas? Sí, pero ¿cómo sabe usted que...? Usted tiene agua corriente, agua limpia, algo que hasta hace unos siglos era un lujo y que en algunas partes del mundo aún lo es hoy en día. Tiene acceso a información, la fuente de riqueza más valiosa que existe, a través de las bibliotecas públicas. Tiene acceso a información sobre cualquier tema que le venga a la mente, otra cosa de la que se carece en muchas partes del mundo. Tiene comida suficiente y un techo donde cobijarse y ropa con la que abrigarse. Tiene un teléfono que le permite entrar en contacto inmediato con otras personas, incluso si están en el extremo opuesto del mundo. Tiene televisión que le trae noticias y entretenimiento diarios a su hogar. Puede comprar toda clase de alimentos que hace 50 años eran totalmente desconocidos. Hay coches, trenes y aviones, todo tipo de transporte al que ni las personas más ricas de hace un siglo tenían acceso. ¿Ve? Comparado con los miles de millones de personas que han vivido a lo largo de la historia, usted es muy rico, mucho más rico de lo que ninguno de ellos se hubiera podido imaginar. El dinero no es riqueza, y tener dinero no es siempre la forma adecuada de estimar la riqueza. De hecho, el dinero en sí mismo carece de valor. ¿Qué valor tienen un puñado de papeles o unas monedas con los retratos de personas difuntas grabados en ellos? Es lo que podemos adquirir con él lo que le otorga valor. Después de todo, ¿qué valor tendrían para usted 1.000 millones de pesetas si fuera un náufrago en una isla desierta? Puede considerar próspero a un acaudalado hombre de negocios que gana un salario enorme, pero cuya carga laboral le impide disfrutar de sus hijos. ¿Quién es más rico, un millonario con cáncer
¿O un hombre sin dinero en el banco pero con una excelente salud? La verdadera riqueza solo puede juzgarse por la calidad de vida. Solo una persona que puede vivir su vida de la manera que desea es realmente rica. El sendero que los dos hombres habían seguido les condujo a una arboleda. Las ramas de los árboles habían comenzado a florecer, anunciando el fin del invierno. Su color revelaba que la primavera no estaba muy lejos. Hubo una breve pausa antes de que el joven tomara la palabra. Pero el dinero puede mejorar tu calidad de vida. Empleado con sabiduría puede efectivamente hacerlo. Pero muchas personas piensan que el dinero les resolverá todos sus problemas. Bueno, a mí me ayudaría muchísimo a resolver los míos. Puede que usted lo crea así, pero yo le aseguro que no lo hará. Este comentario molestó al joven. ¿Qué sabía este anciano de sus problemas? Pero antes de que pudiera discutir con él, el viejo añadió. ¿Qué harías si ganaras 200 millones de pesetas? Pagaría mis deudas. ¿Y después? No estoy seguro. Primero lo celebraría y organizaría una fiesta con mis amigos y familiares. Después me compraría una casa nueva con piscina y campo de tenis, un coche nuevo, una televisión y cambiaría los muebles. Después me llevaría a mi familia de vacaciones y le daría dinero a algunos de mis amigos que lo necesitaran. ¿Y después? No sé. No me lo he planteado. Lo que acaba de decir es muy similar a lo que muchas otras personas dicen. La gente sueña con ser rica un día. Pero en tu respuesta descansa la razón por la que nunca llegan a lograr una vida con riqueza. ¿Qué quiere decir? A alguna gente le toca la lotería y se vuelven ricos de la noche a la mañana. Es cierto, pero su abundancia es solo temporal. La mayoría de ellos acaban sin una peseta, tan pobres como cuando compraron su boleto de lotería. El joven sacudió la cabeza con incredulidad. Es cierto. ¿Y cuál es la razón por la que acaban pobres? Porque nunca aprendieron a crear o a manejar la riqueza. En consecuencia, en muy raras ocasiones la acumulan, y en las pocas ocasiones que lo hacen, la pierden con rapidez. Son como personas a las que se les entrega una planta preciosa que no saben cómo cuidar. El tipo de suelo que precisa, el clima que necesita para crecer, el agua y la frecuencia de riego, o cómo protegerla de las plagas. Puede que disfruten de los frutos de la planta durante un periodo corto de tiempo, pero pronto se marchita y muere. Pero el hombre que estudia la naturaleza de la planta comprende sus necesidades, sabe cómo reproducirla a partir de una semilla, cómo cuidarla y, por tanto, es capaz de hacer crecer tantas como desee. La riqueza es algo tan precioso como una planta. Todos tenemos el poder de crearla en abundancia, pero debemos aprender sus secretos de creación y mantenimiento. El dinero no nos llevará a ninguna parte a menos que sepamos cómo emplearlo y manejarlo. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? El nombre le sonaba, pero el joven no podía recordar todos los detalles. Un rico hacendado tenía 2 hijos. El más joven de ellos no tenía ningún interés en aprender a llevar la hacienda de su padre. Así que le pidió la parte de la herencia que le correspondía para dedicarse a ver el mundo. Aunque la actitud de su hijo le entristeció, el padre le entregó el dinero y lo vio marchar. El hijo disfrutó de todos aquellos placeres de la vida que pudo comprar con dinero, pero éste no tardó mucho en acabarse. Con solo la ropa puesta volvió a la casa de su padre, arruinado y avergonzado. El hijo pródigo inició su viaje con mucha riqueza, pero pronto la perdió toda porque no había aprendido una forma de procurarse ingresos. Los 2 hombres alcanzaron el final de la alameda y continuaron por el sendero de enfrente que ahora discurría por una empinada ladera. Verás, la riqueza no se refiere solo a la cantidad de capital que un individuo posee. El capital puede decrecer rápidamente. Para ser rico, solo necesitas tener los medios suficientes que te permitan llevar el estilo de vida que deseas. ¿Y cómo lo consigo? Primero debes comprender que este mundo y todo lo que existe en él
está regido por leyes. Leyes naturales. Muchas son bien conocidas. Por ejemplo, conocemos las leyes físicas de la gravedad. Suelta una manzana y caerá al suelo. Sabemos que sin oxígeno, la mayoría de los seres vivos de este planeta no sobreviviría. Pero existen muchas otras leyes, algunas relacionadas con la adquisición de riqueza, que no son tan bien conocidas y que para la mayoría de las personas permanecen veladas. Estaban a menos de la mitad del camino de la cima de la colina. El joven ya estaba sin aliento, pero el anciano continuaba a su lado sin manifestar ningún signo de fatiga. Cuando por fin llegaron a lo alto, el joven se volvió hacia el anciano. Así pues, ¿cuáles son esos secretos? Preguntó el joven mientras recuperaba el aliento. Los secretos de la riqueza abundante. Al igual que los otros secretos de la naturaleza, están abiertos a cualquiera. Todo lo que necesitas es formular las preguntas adecuadas. Toma, esto te ayudará, añadió el anciano mientras le daba un papel. El joven se apresuró a desdoblarlo, pero ante su sorpresa no encontró secretos, ni sabios consejos, ni fórmulas mágicas. Solo una lista de 10 nombres y 10 números de teléfono. Cuando volvió a levantar la mirada, el viejo se había esfumado. Giró sobre sus talones para otear la zona, pero aparte de 2 personas que estaban paseando a sus perros, no había nadie más a la vista. Perdonen, ¿vieron ustedes a dónde se dirigió el señor mayor que estaba paseando conmigo? El hombre y la mujer, ambos mayores, cruzaron una mirada antes de contestar. Yo no he visto a nadie paseando con usted. ¿Y tú, Ethel? Yo tampoco. Seguro que lo han tenido que ver. Un anciano de aspecto asiático con un chándal negro. Lo siento, pero yo no he visto a nadie con usted. El joven tomó el camino de vuelta a través del parque sin prisas. No llegaba a comprenderlo. ¿Cómo podía haber desaparecido ese hombre con tanta rapidez? ¿Por qué la pareja no lo había visto? Quizás se lo había imaginado todo, un sueño mientras caminaba. Pero entonces se metió la mano en el bolsillo y se dio cuenta de que no podía haber sido un sueño. El anciano había estado con él. Tenía una prueba de su existencia. Un trozo de papel con 10 números de teléfono y 10 nombres. El primer secreto. El poder de las creencias subconscientes. Tan pronto como llegó a casa, el joven llamó por teléfono a todas las personas de la lista que el anciano le había proporcionado. Durante las primeras llamadas, se sentía incierto, inseguro de cómo iban a reaccionar estas personas ante un extraño que pretendía haber conseguido su nombre y teléfono de un misterioso anciano oriental. Pero su preocupación era infundada, porque todos conocían al anciano y sabían de la riqueza abundante. Lo que es más, todas parecían realmente encantadas de que las hubieran llamado. Organizó verse con cada una de ellas por separado en el transcurso de las semanas posteriores. La primera persona de la lista del joven era un hombre llamado Richard Appleby. A pesar de su apretada agenda, el señor Appleby hizo un hueco para quedar con el joven al día siguiente por la tarde. El señor Appleby vivía en un lujoso ático en una de las áreas más elegantes de la ciudad. Cuando el joven entró en el salón, la magnífica vista de la ciudad al atardecer le cautivó. Toda la cara sur de la habitación estaba compuesta de 4 grandes ventanales que ofrecían una maravillosa vista panorámica. El sol poniente arropaba la ciudad en un manto de ámbar y las primeras luces de los bloques de oficinas, del tráfico y farolas hacían que toda la escena centelleara. Es una vista fabulosa. Nunca había contemplado la ciudad de un modo tan espectacular. Lo es sin duda. Fue la vista del apartamento lo que me cautivó. No importa qué hora del día sea, puedo sentarme aquí y contemplar el panorama durante horas. El joven calculó que el señor Appleby debería tener cerca de 50 años. Era un hombre bajo de cuerpo atlético, tez clara y ojos azules,
En un estilo informal, vestía unos pantalones de algodón beige y una camisa blanca con el cuello abierto. Así que estás interesado en los secretos de la riqueza abundante. Comenzó a decir el hombre mientras tomaban asiento. ¿Cree usted que realmente existen? Claro que existen. ¿Y cuáles son? Se trata simplemente de 10 principios inmemoriales que cuando se ponen en práctica capacitan virtualmente a cualquiera a crear no solo prosperidad, sino riqueza en abundancia. ¿A cualquiera? ¿Está usted seguro? Absolutamente. Pero si todo el mundo tiene la capacidad de hacerse rico, ¿por qué tantos de nosotros tenemos que luchar para sobrevivir? Lo que es importante no es lo que la gente sea capaz de hacer. Lo importante es lo que se creen capaces de hacer. La mente y el cuerpo humanos son capaces de grandes logros. El principal problema radica en que no nos creemos capaces de ellos. Hace muchos años vi un número en el que un hipnotizador pidió voluntarios de la audiencia para que los hipnotizase. El hipnotizador le pidió a un hombre del público que se tumbara en una mesa y le dijo que su cuerpo era ahora tan rígido como un trozo de acero. Después colocó 2 sillas a ambos extremos de la mesa para apoyar en ellas la cabeza y los pies del hombre y quitó la mesa. El cuerpo del hombre permaneció sostenido por esas 2 sillas. Era tan rígido como el acero, porque él lo creía así. Más tarde, en el mismo número, hipnotizó a otras personas, pero esta vez les dijo que no podrían levantar el bolígrafo que había sobre la mesa. El bolígrafo, les dijo, era más pesado que un camión de 2 toneladas. No podrían levantarlo. Pruébenlo, sin embargo, añadió, pero el bolígrafo es inamovible. Una persona tras otra intentaron levantarlo. Recuerdo en particular a un hombre que tenía un cuerpo enorme y musculoso, un culturista. Cuando intentó levantar el bolígrafo, su rostro adoptó una mueca, empezó a sudar y los músculos de los brazos se contrajeron tanto que las venas se hincharon. Pero no pudo levantar el bolígrafo. Y la razón de que no pudiera hacerlo no radicaba en su incapacidad, incluso un bebé hubiera podido, sino en que se creía incapaz de ello. De hecho, estaba convencido de que no podía. ¿Ves? En la vida lo importante no es necesariamente lo que uno es capaz de lograr, sino lo que se cree capaz de lograr. Este es el primer secreto de la riqueza abundante, el poder de las creencias subconscientes. Nuestras creencias subconscientes. No entiendo cómo lo que creemos puede afectar a la riqueza. Pues si un hombre atlético y perfectamente sano no puede levantar un bolígrafo simplemente porque cree que es imposible, ¿qué posibilidades crees que tiene una persona de hacerse rica si cree que eso es virtualmente imposible? Hace 15 años vivía en una situación acomodada. Nada extraordinario, pero vivía bien. Pero un día, sin más, me despidieron por un reajuste de plantilla. De repente me encontré sin ingresos y con una hipoteca que pagar, además de los típicos gastos cotidianos. Literalmente no sabía qué hacer. Entonces, una noche, incapaz de dormir, fui a darme una vuelta a la orilla del río y allí conocí a un hombre que cambió mi vida. Un anciano oriental. ¿Qué pasó? Me dijo algo que se me quedó grabado en la mente. Cada adversidad contiene dentro de sí la semilla de un beneficio igual o mayor. A mí también me dijo eso. En aquel momento no llegué a comprenderlo. Después de todo, no veía qué beneficios se podían derivar del hecho de perder mi trabajo y mi única fuente de ingresos, lo que me había dejado en una situación desesperada. Pero en retrospectiva veo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, ya que gracias a mi desesperación me vi forzado a realizar varios cambios en mi vida, cambios que de otra manera no hubiese llevado a cabo. Siempre había querido dirigir mi propia empresa y ser mi propio jefe. El que me despidiese me dio la oportunidad de lograrlo. Después de aprender los secretos de la riqueza abundante, abrí un negocio de consultoría para empresas desde mi propio hogar. Y al año ya había doblado los ingresos que percibía con mi trabajo anterior. Usted bromea. ¿Y aduce su éxito a los secretos de la riqueza abundante? Sin duda. William James, un psicólogo y filósofo norteamericano que vivió en el siglo pasado, señaló que el mayor descubrimiento que su generación había aportado a la humanidad era el que los humanos podían alterar sus vidas si modificaban su estado mental. Y es muy cierto. Sea lo que desees en la vida, se trate de salud o de prosperidad, una relación amorosa o ser millonario, la primera cosa que necesitas hacer es examinar tus actitudes y creencias acerca de lo que es posible y de lo que no lo es.
porque si no crees que puedes lograrlo, es muy poco probable que lo hagas. El joven sacó un pequeño cuaderno y un bolígrafo. ¿Le importa que tome notas? En absoluto. Es una buena idea. ¿Sabías que en medicina, si a 100 personas que sufren de una dolencia se le administra una píldora de azúcar y se les dice que es un nuevo fármaco infalible para su dolencia, el 40% se curan simplemente porque han creído en la capacidad de la píldora para curarles? De la misma manera, tan pronto como se le dice a un paciente que su enfermedad es incurable, su condición comienza a deteriorarse porque la cree incurable. ¿Y cuál crees que es la probabilidad de atraer a una persona con la que establecer una relación amorosa si te crees carente de atractivo? Probablemente te sentirías incómodo cuando estuvieses con otras personas y durante las fiestas te sentarías en una esquina de la habitación intentando pasar lo más desapercibido posible. E incluso si conocieses a alguien que te atrayese, no te acercarías porque creerías que no eres lo suficientemente bueno para ella. Como ves, en todos los aspectos de la vida lo que más importa son nuestras creencias inconscientes. En ningún otro caso es eso más importante que en los asuntos del dinero y la riqueza. De hecho, la cantidad de dinero que ganes es normalmente un reflejo de lo que crees que vales. Espera un momento. No, ¿Estás satisfecho con el salario que tienes? no, realmente no lo estoy. Entonces, ¿por qué no pides un aumento? Porque no creo que me lo den. Bueno, es menos probable que te lo den si no lo pides. Es cierto. Pero, ¿por qué iban a subirme el sueldo? Si para ellos vales más de lo que te pagan en la actualidad, ¿te pagarán más? Obviamente, no crees que valgas más de tus ingresos actuales. La semana pasada entrevisté a un hombre al que hubiera estado dispuesto a pagar un salario inicial de 400.000 pesetas mensuales. Tenía la experiencia y los conocimientos precisos para el puesto, pero cuando le pregunté qué sueldo deseaba, dijo 200.000 pesetas. El joven continuó tomando notas de lo que el señor Appleby estaba diciendo. Tus circunstancias son un reflejo de tus creencias. El segundo secreto. El poder de un deseo ardiente. Al día siguiente, el joven se dirigió a un pequeño pueblo a 60 kilómetros del norte de la ciudad para conocer a la segunda persona de su lista, un hombre llamado Rupert Cummings. Después de 1 hora de viaje, llegó a la entrada de una extensa finca. Mientras caminaba por el sendero pavimentado que llevaba a la casa, no pudo dejar de sentir admiración por la magnificencia de los jardines. El césped en el área frontal, que según su estimación ocupaba más de 500 metros, era un manto verde inmaculadamente cortado. En medio del césped se levantaba un gran cedro rodeado de narcisos. El lindero del jardín estaba perfectamente marcado por ribetes de margaritas y de lobelias púrpuras y amarillas. El sendero desembocaba en un espacio circular, en cuyo centro había un estanque de nenúfares y una fuente formada por 3 delfines. La fachada de la casa estaba cubierta de clemátides trepadoras que ya comenzaban a mostrar los primeros brotes rojos, evocando la cercanía de la primavera. Justo cuando el joven se aproximaba al final del sendero, un hombre vestido con peto vaquero, sombrero australiano y gafas de sol, apareció por la parte lateral de la casa conduciendo una carreta de mano. Se trataba de un hombre alto con una tupida barba grisácea que escondía una tez pálida. Cuando llegó a la altura del joven, se quitó las gafas de sol, revelando unos brillantes ojos de color cobalto. ¿Puedo ayudarle en algo? He venido a ver al señor Cummings. Creo que me espera. Por supuesto. ¿Cómo está usted? Dijo el hombre mientras alargaba su mano hacia el joven. Bien, gracias. Balbuceó el joven al darle la mano. Es un día perfecto. ¿Le importa que nos sentemos aquí fuera? No, en absoluto. El señor Cummings condujo al joven a la parte posterior de la casa, donde sus ojos se toparon con un panorama que le dejó sin aliento. Si el césped frontal era hermoso, esta zona del jardín era simplemente majestuosa. Un sendero de grava conducía al centro de varias parcelas de césped delimitadas por varias plantas perennes. El césped en sí estaba orlado con una variedad de flores multicolores.
Los dos hombres se sentaron en una mesa metálica de color blanco, situada en una amplia terraza que daba al jardín. A los pocos minutos apareció un mayordomo con una bandeja. ¿Le apetece una taza de té? Sí, gracias. Mientras Cummings servía el té, el joven le informó de su breve encuentro con el anciano oriental. Los secretos de la riqueza abundante. Por supuesto que los conozco. Todo lo que tengo lo adquirí gracias a esos secretos. ¿A cuál de ellos en concreto? Todos son igualmente importantes, y todos me han ayudado a llegar a donde estoy hoy. Pero, en retrospectiva, el secreto que más necesitaba conocer era el poder de un deseo ardiente. ¿Deseo? Pero ciertamente todo el mundo desea ser rico. Uno supondría eso, ¿verdad? Pero de hecho, muy pocas personas tienen el deseo de ser ricos, y mucho menos un deseo ardiente de ser ricos. No estoy seguro de eso. ¿Por qué alguien no había de desear ser rico? Empecemos por el principio. Los seres vivos están simplemente motivados por dos cosas: el placer y el dolor. Si pensamos que algo va a aportarnos placer, lo buscamos. Y si creemos que va a aportarnos dolor, lo evitamos. ¿Está usted de acuerdo en eso? Supongo que sí. Pero ser rico aporta placer, ¿no es así? Sí, así es. Mejor dicho, puede aportar placer. Pero muchas personas piensan que el dinero y la riqueza les acarreará dolor. Ya has descubierto el poder de nuestras creencias subconscientes, ¿verdad? El joven volvió a asentir con un leve movimiento de cabeza, sin decir nada más. Así que ya sabes que algunas personas creen que tener dinero les acarreará algún tipo de dolor. Por ejemplo, algunas personas piensan que sus amigos cambiarán de actitud hacia ellas o se preocupan por las responsabilidades que conlleva tener dinero. En otras ocasiones se agobian por los impuestos o el tipo de demandas que las otras personas harán de ellas. En lo más profundo, la gente que tiene ese tipo de temores no desea realmente tener dinero, al menos no riqueza abundante. Por tanto, viven sin ella. En otras palabras, si deseas riqueza abundante, se trata de asociar que su adquisición y posesión te aportan más placer que vivir sin ella. Tienes que desearla. Más que desearla, tienes que tener un deseo ardiente por ella. Tienes que desearlo tanto que estarás dispuesto a hacer todo tipo de sacrificios, excepto sacrificar tu salud, tus relaciones personales o tu integridad, para vencer las barreras que se levanten en tu camino. Por eso, ninguna persona que desee dejar de fumar, intente mantenerse sobrio o perder peso, lo conseguirá jamás, a menos que lo desee con tanto ahínco que esté dispuesta a cambiar. Para lograr cualquier cosa en la vida, debes tener un deseo ardiente. Cuando conocí al anciano oriental hace 15 años, estaba a punto de ir a la bancarrota y había perdido todo lo que tenía. Era propietario de una gasolinera en una de las principales autovías de las afueras. Me iba muy bien. También que llegué a construir un restaurante al lado. Todo iba de maravilla y sobre ruedas, hasta que abrieron otra autovía mayor, a 3 kilómetros al este de la antigua. De la noche a la mañana, el tráfico que repostaba en mi gasolinera cayó en picado. Los ingresos se derrumbaron con él, y en menos de 6 meses la situación era desesperante. No había manera de que los ingresos acumulados compensaran los gastos, y desde luego la posibilidad de beneficios era nula. Había invertido todo lo que tenía en ese negocio, y de repente, a mis 60 años, pasé de ser una persona relativamente adinerada a no tener ni una peseta. El joven alzó la mirada de su cuaderno de notas y con una expresión de incredulidad añadió: ¿Quiere decir que tuvo que empezar de nuevo a los 60 años?
Así es. Pero a esa edad la mayoría de las personas ya se están preparando para la jubilación. ¿Cómo se las ingenió usted? En aquella época no tenía idea de cómo resolver la situación. Todo lo que sabía era que tenía que hacer algo. Un día estaba sentado en mi restaurante cuando un señor mayor, de aspecto oriental, entró. Se sentó enfrente mío, en la mesa contigua, y me deseó los buenos días. Era una persona muy amigable y pronto entablamos una animada conversación. Pidió la especialidad de la casa, mi propia especialidad de patatas fritas picantes, y me felicitó por lo apetitosas que estaban. Era uno de esos platos que todos los que visitaban el restaurante encontraban delicioso. Cuando acabó, me preguntó por qué estaba el restaurante tan vacío, y le expliqué lo de la nueva autovía. Me preguntó qué tenía pensado hacer, y le dije que no lo sabía. Había trabajado 20 años para construir esa estación de servicio, hasta que abrieron la nueva autovía. El negocio florecía, pero ¿qué podía hacer si ahora no había tránsito de coches? El hombre me dirigió una mirada solemne y dijo: En mi país creemos que toda adversidad encierra la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Yo repliqué: debe de estar bromeando. ¿Qué beneficio puede esconder el perder todo lo que me llevó 20 años construir? Él añadió: Hay cosas mayores esperándole. Cuando una puerta se cierra, tienes que abrir otra. Uno puede tener lo que desee en esta vida, si se desea con suficiente afán y se está dispuesto a hacer lo necesario para lograrlo. Miré a través de la ventana, reflexionando sobre lo que iba a hacer y qué beneficios se podían derivar de mi situación. Había girado la cabeza un momento nada más, pero cuando me volví, el viejo se había marchado. En la mesa había dejado el importe de su cuenta y un papel con una lista de 10 nombres y números de teléfono, seguidos de este mensaje: Gracias por la comida. Esas patatas fritas estaban exquisitas. El señor Cummings tomó un sorbo de té antes de continuar con su historia. Llamé a las personas de la lista, solo para intentar averiguar algo más sobre él, pero en vez de eso, aprendí los secretos de la riqueza abundante. Como ya te dije, estaba en una situación desesperada y estaba dispuesto a probar cualquier cosa. ¿Y los secretos le ayudaron? Bueno, mira alrededor tuyo. Sin los secretos, o hubiera muerto o malvivido con la pensión del Estado. ¿Habla usted en serio? Por supuesto. ¿Cómo le ayudó, pues, ese deseo ardiente? Me hizo desarrollar la determinación de triunfar. Nadie puede lograr nada que merezca la pena en la vida a menos que tenga un deseo ardiente. Porque los logros requieren esfuerzo, determinación y compromiso. Siempre había tenido el deseo de vivir en una posición desahogada, pero después de perder mi negocio, no solo tenía el deseo ardiente de vivir bien, sino de ser muy rico, para demostrarme a mí mismo y a los demás que podía hacerlo. La gente me decía que era demasiado viejo para empezar de nuevo y que debería sacar el mejor partido posible de lo que ya tenía. Y así lo hice. Decidí sacarle partido a lo que tenía y emplearlo para hacerme rico. ¿Y qué tenía usted? Una receta de patatas picantes. Usted bromea. ¿Qué hay de valor en una receta de patatas fritas? Caí en la cuenta que tanto bares como restaurantes podrían estar interesados. Sabía que era una receta muy popular. Le encantaba a todo el mundo que venía a mi restaurante. Así que viajé por todo el país intentando vender mi receta. Les propuse a los restaurantes que emplearan la receta sin comisión, excepto por un pequeño porcentaje sobre el aumento en la venta de patatas fritas que hicieran con mi receta. La mayoría de los encargados de los restaurantes se rieron de mí. ¿Para qué queremos su receta? Tenemos la nuestra propia, decían. Pero mi receta es mejor, argumentaba yo. La gran mayoría ni siquiera probaron mis patatas, pero perseveré.
porque tenía un deseo ardiente de lograrlo. Visité más de 1000 restaurantes antes de que, por fin, algunos se decidieron a probar mi receta. 3 años más tarde, tenía 5 contratos y en otros 4 un negocio que me convirtió en multimillonario. Tenía cerca de 70 años, pero lo conseguí. Como verás, el señor oriental tenía razón. Perder mi gasolinera fue lo mejor que podía haberme sucedido. Vaya que sí lo fue. Añadió el joven con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Has leído un cuento de Navidad de Charles Dickens? Sí. ¿Recuerdas qué provocó que Scrooge cambiara su modo de actuar? Los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Sí, pero ¿cómo lograron que cambiara? Pues le mostraron lo que pasaría si no cambiaba. Exacto. El fantasma de las Navidades pasadas le mostró el dolor que se había infligido a sí mismo por ser una persona tan miserable y tacaña. El fantasma de las Navidades presentes le enseñó el dolor que iba a sufrir en el presente, y el fantasma de las Navidades futuras le reveló lo que le esperaba si no cambiaba. En consecuencia, cuando Scrooge se despertó y vio que aún estaba vivo, decidió cambiar sus maneras. Podemos hacer uso de esos 3 principios que aparecen en el cuento para provocar cambios en nuestras vidas, ya sea en nuestra situación económica, nuestra profesión o incluso en nuestras relaciones. Tenemos que desear el cambio. Debemos palpar el dolor que produce no cambiar y sentir el placer que el cambio nos proporcionará. Esta es la única manera de crear una motivación poderosa que nos permita tener éxito en los cambios que deseamos introducir en nuestras vidas. Y la única forma de crear un deseo ardiente es emplear un enfoque similar al que utilizaron los fantasmas de la Navidad con Scrooge. Es un simple proceso que consiste en 4 pasos. El primer paso es recordar todo el dolor que la condición que deseamos cambiar nos ha causado. Por ejemplo, si el cambio que deseamos efectuar es ganar más dinero, podemos recordar todos esos momentos del pasado en que deseamos hacerles un regalo a nuestros seres queridos y no pudimos por falta de medios económicos. Cientos de imágenes inundaron la mente del joven. Imágenes de su infancia, cuando otros niños se burlaban de él por llevar ropa desgastada, ropa de segunda mano o de sus hermanos, mientras que sus amigos vestían a la última moda. Recuerdos de todas las veces en el instituto en las que no había podido salir con sus amigos por falta de dinero, y de la atractiva pelirroja a la que no se atrevió a pedirle que saliera con él porque no tenía coche. Pero la situación más penosa tuvo lugar más tarde, cuando su madre tuvo necesidad de un costoso trabajo dental que no podía permitirse y él tampoco pudo ayudarla. La falta de dinero le había causado mucho dolor en el pasado. Los pensamientos del joven se vieron interrumpidos por el señor Cummings. El segundo paso es considerar todo el dolor que te está causando esa condición que deseas cambiar en el presente. En mi caso, había mucho dolor. Estaba perdiendo todo por lo que había trabajado tanto. El joven conocía demasiado bien el tipo de dolor que le estaba causando su situación económica actual. Le estaba costando muchas noches de insomnio, pero nunca se le había ocurrido que el dolor y la angustia pudieran ayudarle a mejorar su vida. El tercer paso es imaginarte todo el dolor que experimentarás en el futuro si no cambias. El dolor de no poder comprar ese regalo especial que tus hijos tanto desean para su cumpleaños. O el dolor de no poder costearle sus estudios universitarios. No poder cuidar bien de tu familia. O tal vez no estar en situación de poder ayudar a tus amigos y familia. O no contar nunca con una casa lo suficientemente grande como para que tus amigos puedan visitarte unos días. El joven intentó imaginarse cómo sería estar casado y con hijos.
No poseer medios económicos para poder cuidarlos debidamente era tan doloroso que ni siquiera podía pensar sobre ello. Respiró hondo. El pasado, el presente y el futuro parecían no albergar más que dolor. ¿No es esto un poco deprimente? ¿Por qué centrarse en la angustia de la vida? Es negativo. Pero si eso te produce el deseo ardiente que necesitas para cambiar tu vida, entonces merece la pena. ¿No crees? Sí, pero... La ansiedad y el dolor que experimentamos cuando tenemos que luchar para pagar las cuentas, o no tenemos dinero ahorrado para una emergencia, o no podemos permitirnos el lujo de adquirir ciertas cosas para nosotros, nuestra familia o amigos, nos puede proporcionar el impulso necesario para cambiar nuestras vidas. Recuerda que, si quieres cambiar tu vida, tienes que crear un deseo ardiente que te impulse a hacerlo. Los 3 pasos que acabo de mencionar son la vara, el dolor que deseas evitar. El 4º y el último paso son la zanahoria que colgamos en la vara para que el asno continúe caminando. En esta ocasión, tienes que imaginarte todo el placer que te aportará tener riqueza abundante en el futuro. El placer de poder comprar las cosas que siempre has deseado tener. Una casa más grande, tal vez, un coche o unas vacaciones. La alegría de poder ayudar a tus seres queridos o la satisfacción de patrocinar un proyecto altruista. Pero cuando digo imagínate, me refiero a que realmente debes visualizar esas cosas, verlas realmente en tu mente, para que así, en tu imaginación, puedas sentir lo que es no poder costearte ciertas cosas en el futuro. ¿Y cómo sería contar con los suficientes recursos como para satisfacer tus necesidades y deseos? De esta manera, desarrollarás el deseo ardiente de originar riqueza abundante. Y tan pronto como tengas un deseo ardiente por cualquier cosa, la vida misma te mostrará la manera de obtenerla. ¿Realmente cree usted eso? Si crees en algo con la suficiente determinación, ¿la vida te mostrará la forma de obtenerlo? Por supuesto. ¿Sabes cuál es la raíz latina de la palabra deseo? El joven sacudió la cabeza con un gesto negativo. Desediu. Del Señor, Padre, del Padre. Se te ha otorgado la capacidad de elegir lo que tu corazón más desea, y con esa elección también se te da la capacidad de satisfacer esos deseos. En otras palabras, no tendrías un deseo si no se te hubiera también otorgado el poder de obtenerlo durante tu vida. Ya veo. Así que lo que usted está diciendo es que cada cual tiene el poder de lograr cualquier cosa que desee desesperadamente. Exactamente. Y yo soy una prueba viviente de ello. Si un hombre con más de 60 años como yo puede hacerlo, créeme, cualquiera puede. Esa noche, antes de acostarse, el joven hizo un resumen de las notas que había tomado. El segundo secreto de la riqueza abundante. El poder de un deseo ardiente. Si no tienes riqueza abundante en tu vida, es porque no tienes un deseo ardiente de ella. No puedes obtener nada que merezca la pena en esta vida, a no ser que tengas un deseo ardiente de ello. Tienes un deseo ardiente cuando estás dispuesto a hacer todo lo que sea preciso para lograrlo y sacrificar lo que sea, excepto tu salud, relaciones y el respeto por ti mismo. Puedes crear un deseo ardiente por algo empleando la táctica de los 3 fantasmas de la Navidad. Recuerda el dolor que la falta de dinero te ha causado en el pasado. Piensa en todo el dolor que la falta de dinero te está causando en el presente. Piensa en todo el dolor que la falta de dinero te causará en el futuro si tu situación económica no cambia. Imagínate todo el placer que te aportará en el futuro tener medios económicos en abundancia.